Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 20. Hoy estamos entrando en este pacto, ¿verdad?, que hace David con Jonatán. Queremos subrayar principalmente de los versículos 12 y 13, principalmente, ¿verdad?, que nos habla de este pacto de David con Jonatán. Van hasta el versículo 17, en realidad, del pacto de David con Jonatán, que nos dice de esta manera el autor sagrado. Jonatán, hijo de David, el Señor, dijo a David, el Señor, el Dios de Israel, es testigo. Mañana o pasado mañana, a esta misma hora, trataré de averiguar las intenciones de mi padre. Si todo marcha bien para ti y no te mando a nadie que te avise, que el Señor me castigue una y otra vez. Y en caso de que mi padre quiera hacerte algún mal, te avisaré también y te dejaré partir. Así podrás irte en paz y que el Señor esté contigo como lo estuvo con mi padre. Si entonces vivo todavía, tú me demostrarás la fidelidad que el Señor exige. Y si estoy muerto, seguirás siendo leal con mi casa para siempre. Aun cuando el Señor haya extirpado de la superficie del suelo a cada uno de los enemigos de David. Y Jonatán concluyó un pacto con la casa de David en estos términos: que el Señor pida cuenta de esto a los enemigos de David. Jonatán hizo prestar otra vez juramento a David a causa del amor que le tenía, porque lo quería como a sí mismo. Qué interesante, entonces, este es el pacto de David con Jonatán ante una situación tan difícil. En el capítulo 18 habíamos visto cómo desde el momento en que se encuentran, hacen un verdadero pacto, un verdadero encuentro, un amor de fidelidad entre ambos, entre David y Jonatán, y se ayudan verdaderamente. Y son capaces de hablarse y decirse las cosas así como tiene que ser. Y aquí entonces encontramos en estos versículos del capítulo 20, del 12 al 17, esta manera de actuar. Es el pacto de David con Jonatán. Comenzamos con esta primera partecita, ¿verdad?, en que encontramos aquí Jonatán que dice a David: el Señor, el Dios de Israel, es testigo. Aquí está lo primero. El Señor, Dios de Israel, es el testigo. Y entonces le dice: mañana o pasado mañana a esta misma hora trataré de averiguar las intenciones de mi padre. Si todo marcha bien para ti y no te mando a nadie que te avise,
que el Señor me castigue una y otra vez. Y en caso de que mi padre quiera hacerte algún mal, te avisaré también y te dejaré partir. Así podrás irte en paz y que el Señor esté contigo como lo estuvo con mi padre. Bueno, esto es entonces lo que encontramos en estos dos versículos importantes. Aquí está el pacto. Saúl entonces tendrá ese encuentro. Mañana le había dicho ya en el versículo 5, David le respondió, mañana es la luna nueva y tendré que compartir la mesa con tu padre. Entonces ahí vos vas a estar con tu papá, ahí ustedes van a estar en esa fiesta, en ese encuentro, y ahí te vas a dar cuenta. Antes voy a ir por anduta yo. Si él se da cuenta, si no se da cuenta, entonces tenemos que ver. Cuando le haya preguntado a mi padre, Jonatán averiguará entonces cómo está el corazón de su padre y lo hará saber a David para decirle si es bueno o malo para David. Primer elemento, primera alianza que están haciendo aquí, están haciendo un pacto. Entonces, Shaporanduta, Shahata, Apero Yuyujuta, lleva en ese momento, y yo le voy a preguntar a mi padre. Y yo me comprometo a hacerte saber. Y eso es lo que le vuelvo a decir. Mañana o pasado mañana, a esta misma hora, trataré de averiguar las intenciones de mi padre. Y eso es importante. O sea, hay un pacto de que él cumplirá esa promesa que le está haciendo a David. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice, no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice, Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece. Pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante, que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder
permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. ¿Quieres que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor? ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor? Y yo quiero ir a tu encuentro, aunque soplen los vientos y sacuda el temor. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca, nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara-ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara-ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzos se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó porque no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya, Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor: aleluya, aleluya, viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, capítulo 20 del primer libro de Samuel. Estábamos comentando en el bloque anterior y decíamos esta frase muy interesante en que Jonatán, al encontrarse y a dialogar con David, le dice: no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Anique David. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a mirar bien. Jonatán era consciente, decíamos, de esa dinámica que tenía David. O sea, y vale de veras ya, señor. Entonces, vendo y pueda allí donde le mandaba a Saúl, Saúl incluso tenía malas intenciones, lo ponía al frente del ejército como para que muriera ahí, para que después no sea un estorbo para su hijo, que tendría que ser el monarca, la dinastía, ¿verdad?, de Saúl. Y bueno, entonces Jonatán, sin embargo, se da cuenta todo lo que hace también David. Son amigos, le aprecia, le había dado incluso, ¿verdad?, su vestimenta, le había dado su espada, su escudo, o sea, muchos de los elementos que significa la misma realeza. O me hemos oído a David, como diciendo: yo no me aferro absolutamente al poder, porque sé que vos vas a ayudar mucho más al pueblo, a Israel. Entonces, él es consciente de esta dinámica política de la familia de David y también de la familia de Jonatán. En aquellos días, cuando una casa real reemplazaba a otra, era común que la nueva casa real matara a todos los gobernantes potenciales de la antigua casa real. Matara a todos los potenciales enemigos, digamos así, porque usurpaste el poder de mi familia. En el fondo, nos está mostrando que es una lucha de poderes. Y yo pienso que aquí también entre nosotros, ¿verdad?, solamente que de una manera muy moderna, con medios modernos, incluso entre nosotros mismos, nos liquidamos. Tal vez no nos liquidamos físicamente, aunque en algunos casos también, ¿verdad? Hay también de eso, Hay también de eso en nuestra historia, hay también de eso en nuestra sociedad, lastimosamente. A pesar de que decimos que somos cristianos, somos bautizados, escuchamos y leemos la palabra de Dios, pero sin embargo en el fondo, después cuando nos toca a nosotros, nos cuesta dar este paso. Así, aquí tenemos dos modelos importantes, el modelo de Jonatán y el modelo de David. Esta es la verdadera amistad, cuando uno entra y entiende que la misión no soy yo, la misión no soy yo no soy el Mesías, yo no soy el Redentor. Yo tengo cualidades y riquezas que Dios me ha dado para construir mi sociedad, pero cada uno de nosotros tenemos cualidades y riquezas para aportar a hacer crecer la sociedad. Yo no tengo por qué adueñarme de la vida de nadie ni de la sociedad misma, ¿verdad? Ese es entonces el mal, ¿verdad?, que está en medio de nosotros. Pero atención, ese mal lo manejamos nosotros y por lo tanto nosotros somos responsables que sea erradicado o que ese mal continúe en medio de nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos presenta en su catequesis litúrgica la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 11 del 1 al 2a, luego del 11 al 12 y luego del 25 al 29. Hermanos, yo me pregunto, ¿habrá Dios rechazado a su pueblo? Nada de eso. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo al que eligió de antemano. Yo me pregunto entonces, ¿el tropiezo de Israel significará su caída definitiva? De ninguna manera. Por el contrario, a raíz de su caída, la salvación llegó a los paganos a fin de provocar los celos de Israel. Ahora bien, si su caída enriqueció al mundo y su disminución a los paganos, ¿qué no conseguirá su conversión total? Hermanos, no quiero que ignoren este misterio a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos. Queridos amigos, aquí entonces es una pregunta que tantas veces nosotros nos hacemos. Va el oikota de Israel hizo, que el Señor que viene se revela, se encarna, entra en nuestra historia. Pablo lo único que está haciendo es una reflexión profunda desde el Antiguo Testamento. A ellos Dios les ha ofrecido la revelación y la misma encarnación que se realiza en la humanidad a través de Jesús de Nazaret. Pero ahora entonces viene la pregunta y ellos lo han rechazado. Y esto ya es perdición para ellos. Pablo siempre afirma de una manera muy positiva diciendo que nada es negativo, sino que Dios está escribiendo derecho en renglones de nuestra historia y de la historia de Israel que son torcidas. Y al final nos está diciendo, ya dando la esperanza, dice, esto durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos. Es decir, queridos hermanos, igual nosotros tenemos que seguir predicando, anunciando. Dios tiene su momento, Dios tiene su hora. Pero ¿verdad? Dentro de nuestra propia familia, esto tenemos que aplicarlo, no solamente hablando ahora de Israel. Aquí está hablando de esa historia, sino que ahora podemos hablar de nuestra propia historia. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo, hay verdaderamente en el camino de Dios. Siempre porque entonces esto nos sirve como un modelo para que nosotros reflexionemos y veamos un poco en nuestra relación de familia, de comunidad. Porque nos enducéis, nos echacéis para hacer un buen camino. Pero todos, dice Pablo, estamos llamados a esta conversión, todos estamos llamados a este camino del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del Fray Vonimir Pavicic-Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única.
El cardenal Matteo Zuppi volvió a hablar de la misión de paz que le encomendó Francisco para Ucrania. Una de las prioridades es la vuelta de los niños ucranianos que fueron llevados a Rusia durante la guerra. El enviado especial del Papa señaló que dicha tarea está empezando a dar frutos. Iniziamo a proteggere i piccoli, lei l'ha ricordato, è il compito della missione affidatami da Papa Francesco, che alcuni frutti inizia a dare a quelli che devono ricongiursi con le loro famiglie. El cardenal también hizo un llamamiento para que no solo en Bolonia, sino en todo el país, se comience a acoger a los niños ucranianos, principales víctimas de la guerra. Ma vorrei che pensassimo già da adesso a fare venire qui ospiti delle nostre famiglie, qui e in tutta Italia, i bambini ucraini che portano nel loro delicatissimo e sacro cuore le ferite della guerra, che hanno perduto il loro papà, o che semplicemente sono segnati dalle paure causate dalla follia della guerra. Zuppi pronunció estas palabras durante una misa de rito bizantino oriental en la Catedral de Bolonia. El cardenal invitó al arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana a celebrar una divina liturgia en la festividad de Todos los Santos. Por su parte, Shevchuk agradeció al cardenal su solidaridad y trabajo en la misión de paz del Vaticano para Ucrania. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hey amigo, aquí tiene dos oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte. No me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, capítulo 20 del primer libro de Samuel. Y nosotros decíamos que aquí se establece, hay un establecido odio de Saúl contra David. Establecido odio. Aquí entonces Jonatán también se dará cuenta, porque cuando hablaron, David y Jonatán se encontraron en el campo, etcétera, y comenzaron a hablar y le comentó, ¿verdad, David? Yo tengo esa reunión, vos también vas a estar ahí. Sentamos ahí. Que yo me fui, ¿verdad? A Belén, que tengo allí voy a hacer una corrida hasta Belén, mi ciudad, ¿verdad? Porque allí se celebra el sacrificio anual de toda la familia. Pensar eso, sacrificio anual. De Yapura Moyepepe, aña de Yapuruta P, estrategia. Y si él reacciona bien o si reacciona mal. Si él dice, está bien, tu servidor podrá sentirse tranquilo, pero si se pone furioso, sabrás que él ha decidido mi reina. Aquí está. Tenés dos posibilidades. Muy ahí, o por anduta. Porque hoy, ¿se acuerdan que dijo? Tu padre sabe muy bien que tú me aprecias. Tu padre sabe muy bien que nosotros somos amigos. Incluso tu padre sabe muy bien, ¿verdad?, que lo que vos andás diciendo, vos siendo el heredero, sin embargo, no tenés ningún problema en dejar que las cosas sigan y se pongan de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, lo que mejor convenga, ¿verdad?, para el pueblo. Bueno, y entonces Saúl se enfurece. Aquí en el 24:34, Saúl se enfurece. Y de esta manera nosotros podemos decir que hay un establecido odio de Saúl contra David. David se escondió en el descampado. Al llegar la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer. Como lo hacía habitualmente, ocupó su asiento contra la pared. Jonatán se puso enfrente y Abner se sentó al lado de Saúl. Pero el puesto de David quedó vacío. Ese día Saúl no dijo nada, porque pensó, debe ser una casualidad, seguramente no se ha purificado y se encuentra en estado de impureza. Pero al día siguiente de la luna nueva, segundo día, el puesto de David aún estaba vacío. Saúl dijo a su hijo Jonatán, ¿por qué el hijo de Jesé no ha venido al banquete ni ayer ni hoy? Jonatán respondió a Saúl, David me insistió para que lo dejara ir hasta Belén. Por favor, me dijo, déjame partir, porque se celebra el sacrificio familiar en la ciudad y mi propio hermano me ha ordenado que vaya. Ahora, si quieres hacerme un favor, iré de una escapada a ver a mis hermanos. Por eso, él no ha venido a la mesa del rey. Saúl se enfureció. Te señalma entonces contra Jonatán y le dijo, hijo de una mala mujer. Vamos a ver, esta introducción, hijo de una mala mujer. Vamos a ver, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé para vergüenza tuya y deshonra de tu madre? Porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, no habrá seguridad ni para ti ni para tu reino. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces por fin estamos llegando a lo que nosotros estábamos diciendo desde un principio. Jonatán que renuncia al reino sin ningún problema. Saúl absolutamente no. Y aquí se descubre.
aquí él mismo, ¿verdad? Están solos y entonces le dice a su hijo, él no hay problema, ¿quién es ese tipo a quien tú le tienes como amigo, supuestamente? Porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, no habrá seguridad ni para ti ni para tu reino. Manda ahora mismo que me lo traigan, porque merece la muerte. Pero Jonatán replicó a su padre Saúl, ¿por qué va a morir? ¿Qué ha hecho? Saúl empuñó la lanza para atacarlo y entonces Jonatán comprendió que su padre ya tenía resuelto matar a David. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La ciudad de Milán, engalanada y alborozada, recibía a los peregrinos que acudían a ganar indulgencias en el jubileo declarado por el arzobispo cardenal Carlos Borromeo, y entre sus visitantes ilustres llegó el 11 de agosto de 1576 el príncipe don Juan de Austria, gobernador de los Países Bajos, quien con una tropa pequeña iba de paso, y tras permanecer 48 horas en la ciudad, continuó su camino, pero dejó la peste negra que uno de sus soldados había contraído. La epidemia se propagó como fuego en pasto seco y mientras las autoridades y todos los nobles salieron despavoridos, San Carlos Borromeo, que estaba fuera de Milán, al conocer la noticia, regresó inmediatamente y se puso al frente de la situación, convirtió su palacio arzobispal en un hospital y allí mismo hospedó a los sacerdotes de todas las parroquias de su arquidiócesis, a los que organizó en brigadas con los monjes y monjas de los monasterios de la región para atender a los afectados. Como los hospitales no daban abasto, ordenó que en las casas vacías de toda la periferia fueran acogidos los enfermos y dado que el comercio agotó sus existencias, vendió todo lo que poseía la iglesia y mandó a traer alimentos con los que mitigó el hambre de toda la ciudad. El cortinaje de los templos y de su casa los descolgó para hacer vestidos y personalmente alimentaba, cuidaba, asistía a los enfermos, curaba a los infectados y enterraba a los muertos con sus propias manos. Hizo levantar altares en parques, calles y plazas, en las que él se turnaba con los sacerdotes para oficiar misas constantemente, y cuando la peste desapareció, San Carlos Borromeo caminó 150 kilómetros hasta Turín para orar ante la sábana santa en acción de gracias. Carlos Borromeo, nacido en Arona, Italia, el 2 de octubre de 1538, pertenecía a una de las familias más poderosas de Milán y en 1559, luego de graduarse con honores en Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Pavía, su tío, el recién electo Papa Pío IV, le otorgó el capelo cardenalicio, sin ser sacerdote, a los 22 años y lo nombró secretario de Estado del Vaticano y administrador de la Arquidiócesis de Milán. Y aunque en principio hubo reticencia por parte del clero y las autoridades civiles, que veían con malos ojos ese acto de nepotismo del pontífice, muy pronto Carlos Borromeo se ganó el respeto de todos y el cariño del pueblo, gracias a su preclara inteligencia, su precoz sabiduría para impartir justicia, su vida austera y sus incuestionables dotes de administrador, lo que fue determinante para que el Papa le encargara, en 1562, la organización de la última etapa del Concilio de Trento, en el que bajo su conducción puso a salvo la Iglesia de la feroz arremetida de la Reforma protestante, le dio herramientas para enfrentarla y reforzó sus estructuras doctrinarias y dogmáticas. Al morir su hermano mayor, que era el heredero de la fortuna familiar, este patrimonio pasó a sus manos, pero San Carlos Borromeo, en una insólita muestra de desapego de aquella época, renunció a ella en favor de su tío materno Julio, se ordenó sacerdote y 2 meses más tarde recibió la consagración episcopal. Tras la muerte del Papa Pío IV, obtuvo permiso de su sucesor Pío V
para ponerse al frente de la arquidiócesis de Milán, que hasta entonces había administrado desde Roma, y al llegar a la ciudad, San Carlos Borromeo tuvo que poner en orden la casa, dada la laxitud del clero y la evidente apatía de los feligreses. Vendió todos los objetos preciosos del palacio y con el producto de su venta, San Carlos Borromeo alimentó y dio techo a cientos de familias pobres durante mucho tiempo. Acabó con el lujo en el que vivían los clérigos y por eso atentaron varias veces contra su vida. Con su intrepidez y valentía, San Carlos Borromeo salvó a Milán de aquella peste negra de la que ya hablamos. Puso en marcha los cambios litúrgicos aprobados por el Concilio de Trento, abrió 740 escuelas dominicales dirigidas por 3.000 catequistas que enseñaban a 40.000 alumnos. Fundó 6 seminarios para formar a los sacerdotes de acuerdo con esas innovaciones conciliares. Sus permanentes ayunos, sus extensas jornadas de trabajo y oración, la penitencia constante y las escasas horas de sueño le pasaron factura muy temprano a San Carlos Borromeo, porque el mismo mes en que cumplía 46 años, su salud empezó a apagarse y el 4 de noviembre de 1584 murió apaciblemente en medio del llanto de los milaneses. Fue canonizado por el Papa Paulo V en 1610 y por eso hoy día de su festividad pidámosle a San Carlos Borromeo que nos dé la valentía suficiente para renunciar a todo por seguir a Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado.
pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Este domingo, 5 de noviembre, en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, te invitamos a que te unas a nosotros para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos vamos a sumergir en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas, comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación, domingo 5 de noviembre, desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 20, desde el versículo 18 hasta el versículo 40. Principalmente esta segunda parte dentro de esta narración, que es la intervención de Jonatán en favor de David. Abellilla hoy Peiteguri Jonatán lleva Oye por Anduyupe, Moy David, él le comunica también. Sí, o sea, es como que Saúl entiende directamente que le comunicó a él, le dijo que iba a ir a Belén, y entonces eso le pone mal. Bueno, el primer día tal vez estaba impuro, y entonces por el motivo, entonces por eso no viene. Pero ahora, sin embargo, el segundo día ya tendría que estar aquí. Sin embargo, doy. Entonces ella le pregunta qué pasó. Entonces él le cuenta, por favor, me dijo, déjame ir con mi familia, etc. Y ahí monta en cólera. Saúl se enfureció contra Jonatán, pero contra Jonatán ni contra David. Y le dice, hijo de una mala mujer, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé? ¿Acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé? Esto también demuestra entonces que la amistad de Jonatán era una amistad sincera, ¿verdad? Era una amistad que llegaba al corazón mismo también de David, como así también David al corazón mismo de Jonatán. O sea, eran dos grandes amigos que podrían decirse las cosas sin temor, confianza. Y entonces, encima le reta más todavía, para vergüenza tuya,
y también deshonra de tu madre. Imagínense, deshonra de tu madre. O sea, que un monayo, qué clase hijo que sos vos, ¿verdad? Porque mientras el hijo de Jesé viva sobre la tierra, no habrá seguridad ni para ti ni para tu reino. Manda ahora mismo que lo traigan, porque merece la muerte. Pero Jonatán replicó a su padre Saúl: ¿por qué va a morir? ¿Qué ha hecho? Saúl empuñó la lanza para atacarlo, y entonces Jonatán comprendió que su padre ya tenía resuelto matar a David. Jonatán se levantó de la mesa muy enojado y no comió nada el segundo día de la luna nueva, porque estaba afligido a causa de David, a quien su padre había injuriado. Y entonces parece probable, ¿verdad?, que haya sido algo así de lo que le había dicho luego David a Jonatán. Es decir, que haya ido primero a Belén, como le pidió a Jonatán que le dijera a su padre, y que de ahí regresó al campo cuando la ocasión lo requirió. De lo contrario, deberíamos acusarlo de una mentira rotunda, ¿verdad? Entonces, que también podría ser, pero se le podría, ¿verdad? O sea, como confabulándose. Pero en relación con un hombre tan bueno, ¿verdad?, como se le presenta a David, entonces hay que ver, ¿será que mintió o no mintió? A pesar de que después, más adelante, volvemos a mirar un poco todos estos elementos, ¿verdad? Cuando David va a ser más adelante, después va a comenzar la persecución directamente de Saúl contra David. Incluso se va a ir a refugiar, ¿verdad?, ahí, entre los mismos enemigos de Israel. O sea que va a tener que utilizar también la mentira. David también se va a hacer pasar por un tonto, bobo, enfermo, ¿entiendes? De todo. Es interesante, ¿verdad? Es interesante toda esta historia que se nos va narrando, pero tiene que ser una enseñanza también para nosotros. Pero claro, tal vez, pero eso ya es una imaginación nuestra, ¿verdad? Porque aquí no dice nada, solamente David le había dicho, le había comunicado y le dijo, bueno, vamos a decir, porque al comienzo dice también y casi como presentando como si fuese una mentira, ¿verdad? Algunos en su reflexión, algunos estudiosos quieren poner y decir, no, verdaderamente David se fue, entonces a ver a su padre, a su familia, era luego cierto, ojo al campo, etc. Bueno, pero son las famosas, como decimos nosotros, tal vez las mentiras piadosas también, ¿verdad? O sea, como decía Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Hasta cierto punto nomás también. El mal menor, en este caso decía Santo Tomás de Aquino. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir con esta reflexión, vamos a seguir con esta narración maravillosa, ¿verdad?, que nos hace pensar también a cada uno de nosotros el cómo somos al estar al frente de cualquier institución. La institución familiar, la institución de una capilla, la institución de un grupo, la institución, ¿verdad?, como Tendotá estamos, de una nación, de un estado, de un gobierno, lo que sea. Cada uno entonces tiene que ponerse el zapato y a ver si le queda bien. Muy bien, queridos amigos, ahora les doy la bendición del Señor y así nos despedimos en el día de hoy de nuestro curso bíblico. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.